Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas Noches para todos. Acá en Ushuaia, nevando a esta hora. Hay que recordar que el presidente Milei se declaró un profundo admirador de Margaret Thatcher. ¡Vamos! Él lo dijo esto, ¿no? Digo, entonces me parece que a esta altura del partido a nadie le cabe en duda de que a Milei no le interesa el 2 de abril alguien que admira a Margaret Thatcher. El clima que se vive acá es impresionante. La verdad, mirá la cantidad de gente que hay, está nevando. La cantidad de excombatientes también es realmente muy importante. Se le repartió a todo el mundo, bueno, chocolates con churros, bueno, en fin, distintas cosas, pero también para paliar un poco el frío y para tratar de tener la sensación que tenían los combatientes aquel 2 de abril, cuando falta nada. Y yo les pido especial atención a la nota que ahora vos le vas a hacer a Gabriel Salsec, que está al lado mío. Gabriel Salsec no es nada más ni nada menos alguien que estaba con 17 años, ¿no? 19 años arriba del crucero General Belgrano en el momento que lo hundieron. Le voy a pasar el retorno. No, pero arrancá vos, Néstor, que estás ahí muriéndote de frío. Arrancá vos, por supuesto. A nevar, arrancá vos, bueno. Bueno, Gabriel, contanos un poco cómo fue aquel día. Vos estabas arriba del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano ya desde el año 81. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio y me tocó como pase el crucero Belgrano. Así que en el momento en que llega la guerra, directamente a mí no me movilizan desde mi casa, sino desde el crucero Belgrano. Se me cayó. No hay problema. Y fui a la guerra con el crucero Belgrano. Yo tenía 19, pero sí tenía compañeros de 17 y de 16 años, que eran de carrera. Gabriel. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó la noche en que hundieron o tarde? Sí. Pablo, ¿dudan? Perdón, que sí, Pablo, encantado. Hola. Gabriel, muchísimo gusto. Sí. No, contestale Mucho a Néstor gusto, y después yo te hago una pregunta. Néstor te preguntaba por la noche. Esa tarde. ¿Qué pasó? Nosotros sabíamos... Bueno, arranco por la tarde, primero que el hundimiento fue a las 4 de la tarde. Nosotros íbamos en una misión de combate, en un movimiento en pinza que se iba a hacer hacia el este de Malvinas. Nosotros navegábamos con el destructor Piedrabuena y el destructor Buchar, que eran dos buques que tenían armas antisubmarinas y misiles Exocet, y el crucero Belgrano, que era una cañonera flotante. Tenía todo tipo de cañones y misiles también, no como los Exocet, pero buenos misiles. Íbamos hacia el este para atacar a un grupo de tareas británico que estaba estacionado al este, junto con la tercera escuadrilla de aviones del portaaviones. Esa misión no pudo ocurrir porque los aviones no pudieron despegar porque no tenían viento de cola, y a nosotros nos ve un avión inglés. Nos ordenan replegarnos a un punto de espera y en ese movimiento salimos, estábamos por fuera de la zona de exclusión, y nos intercepta un submarino nuclear que aparentemente venía navegando debajo de la quilla de uno de los destructores, no recuerdo si del Buchar o del Piedrabuena, esto según relatos de nuestro comandante y del comandante del submarino Conqueror. Y recibe la orden de Margaret Thatcher, directa de Margaret Thatcher, de atacar al crucero Belgrano y de hundirlo. Dispara 3 torpedos, 2 le pegan al crucero Belgrano, uno en sala de máquinas de popa, otro en la proa y le saca 15-20 metros de proa, y el otro aparentemente pega en el destructor Buchar. Y ahí empieza la epopeya del hundimiento, o sea, del naufragio. Gabriel, hasta ahí tenemos el ataque y el hundimiento. Y en ese momento, el naufragio. Sí. No, te quiero preguntar, porque creo que la supervivencia de algunos y la muerte para otros dependió mucho de dónde estaban ubicados ustedes, ¿no? En qué lugar estaban, si cerca de donde golpearon los torpedos o lejos, ¿no? Eso tuvo mucho que ver. Eso tuvo mucho que ver, sobre todo en el primer torpedo, que es el que pega en sala de máquinas de popa, porque en esa parte el buque es más ancho. Ese torpedo ingresó y voló 4 pisos y generó incendios en el medio. Pero, por ejemplo, los que estábamos, yo estaba en proa, 4 o 5 pisos abajo,
en lo que sería la cámara baja de cámara de cañones de la Torre 1. Si ustedes ven alguna vez una foto del Belgrano, el primer cañón que se ve en proa, bueno, abajo de eso, que es donde se proveían las municiones, y ahí pegó un torpedo y voló esos 15 metros de barco, y los que estábamos ahí pudimos salir, porque no se generaron incendios, pero el resto también tiene que ver un poco con el, no sé si llamarlo destino, si te tocó o no te tocó, porque hubo gente que se salvó de todas lo que ocurrió en el combate ese y después se murió de frío en las balsas, así que bueno. Porque vos ahí estuviste en una balsa. Yo estuve en una balsa, sí, todos estuvimos en una balsa. Porque ¿Cuánto tiempo? Y casi 2 días, sí, casi 2 días. ¿Con qué temperatura? Y de 0 grados, 20 bajo cero de térmica, es lo que leímos en los relatos. Había vientos de 100 kilómetros por hora o más, olas de 5 o 6 metros. Tormenta eléctrica, era una locura, era una película de terror. Pero Gabriel, si ustedes navegaban... Y a pesar de todo, sí. Si ustedes navegaban en una flotilla acompañados por 2 destructores, ¿por qué tardaron tanto en rescatarlos? Nosotros navegábamos con 2 destructores. ¿Por qué tardaron tanto? Por la tormenta que se desató. Parece a propósito, al crucero lo atacan e inmediatamente empieza una tormenta. Esa es una zona en donde prácticamente no tenés calma. Pero luego que se hunde el crucero, que ya estábamos con mar tempestuoso, se desata una tormenta tremenda, ¿sí? De hecho, la maniobra que hay que hacer, que es tener todas las balsas atadas para que se vean desde el aire, no se pudo llevar a cabo porque se rompían y había peligro de que se dieran vuelta las balsas. Y entonces, de hecho, todas las balsas quedaron desperdigadas. Al día siguiente ya no había ninguna balsa atada a otra, ni nos veíamos, veíamos al horizonte y no veíamos ninguna balsa, o sea, estábamos todos perdidos de manera que parecía que era un naufragio individual, cada balsa estaba sola y obviamente que estaban en la proximidad pero nosotros no la veíamos. Para que el naufragio se hubiese podido rescatar de manera más rápida tendría que haber no haber habido tormenta y que las balsas pudieran haber estado juntas de tal manera que desde el aire, a nosotros nos divisan desde el aire. Nos ve un Neptune de la Fuerza Aérea, de la Armada, perdón, un día o un día y medio después, y ahí avisa a la flota y empiezan a volver a buscarnos. De hecho, a mí me rescata uno de los buques que navegaba con nosotros, que es el destructor Piedrabuena. Pero no fue, esto es importante porque hubo un montón de datos circulando con respecto al hundimiento del Belgrano. Muchos son buenos y otros realmente son barbaridades. No fue una negligencia o una mala praxis de la flota que navegaba con nosotros, fue una imposibilidad de quedarse en la zona rescatándonos. Hicieron todo lo que pudieron, pero no... Sí. Otra cosa, el crucero era un buque de combate, lo quiero aclarar porque una vez escuché que era un buque de abastecimiento a raíz de un dicho de Milei. Era el buque insignia de la Armada, era un buque con artillería de proa, popa y de babor estribor. Tenía cañones de 5 pulgadas, 6 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros. Yo era artillero, así que si era de abastecimiento, ¿qué hacía yo ahí arriba? Gabriel, y te pregunto... sobre que lo atacaron en la zona de exclusión. Sí. No, te pregunto ahora voy a la pregunta de Néstor. ¿Que lo atacaron en la zona de exclusión? Sí. No, decime. Contestale, Néstor, y después te hago una pregunta. Sí. Con respecto al... Sí, lo atacan fuera de la zona de exclusión. Y hay una controversia, tanto en Argentina como en Inglaterra. Supuestamente fue un crimen de guerra. La Armada no reconoce el crimen de guerra. La primera que no reconoce el crimen de guerra es la Armada Argentina porque es un acto de combate. Claro. Decir que fue un crimen de guerra es como desvirtuar lo que estábamos haciendo nosotros. A ver, es fácil. Si yo estaba yendo a atacar a un buque y mi misión como artillero era dispararles para hacerles daño, ¿por qué? Si me disparan y me hacen daño a mí es un crimen de guerra. Ahora, hay otra versión acá misma que es, bueno, pero fue fuera de la zona de exclusión que puso Inglaterra, de tal manera que es un crimen de guerra. Hasta ahora, que pasaron 43 años, nadie dijo, la verdad es esta, no fue declarado crimen de guerra en ningún tribunal de ningún lado. Está claro. No, yo no voy a decir, claro el punto, no está, decir está muy claro fue el o punto. no crimen de guerra. Está perfecto el punto. Y en Inglaterra la política... Está claro el punto. Que, me parece que lo explicaste muy bien. Margaret Thatcher la utiliza para decir que fue un crimen. Claro, sí. Claro. Te pregunto, ¿cómo te pega o cómo les pega a ustedes cuando
los acompaña un presidente el 2 de abril o no los acompaña un presidente, en este caso Milei, que viaja mañana a Estados Unidos, pero no viaja a Ushuaia, teniendo en cuenta que cuando tuvo que ir a Ushuaia, porque estaba la generala Richardson, no tuvo ningún problema en tomarse un avión a las 3 de la mañana y ir rapidito a Ushuaia a recibir a la generala Richardson del ejército norteamericano. ¿Cómo lo vivís? Mira, yo hablaba con Néstor, voy a tratar de no meterme en política porque sinceramente para mí es un desaire en lo personal. Acá me hago cargo de lo que voy a decir. Gabriel Salsec, no quiero meter a ningún compañero mío ni nada, porque obviamente que la política está metida en cada uno y cada uno ya piensa de acuerdo más a la política que a lo que ocurrió. En este momento para mí tenemos un presidente que quiere a los dos enemigos que tuvo esta guerra. El enemigo que fue Margaret Thatcher y el gobierno de facto que generó una guerra que fue una gesta desde los que fuimos a dar todo a cambio de nada. No fue una gesta a partir de Galtieri, Anaya, Videla, todo. Bueno, Videla no estaba allá. Ellos no generaron la gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas es nuestra. Así que un tipo que quiere o que se identifica con el gobierno militar y por otro lado con Margaret Thatcher, que fue muy buena para los ingleses, para nosotros no, la verdad que no, principalmente para el Belgrano, ni hablemos, porque recordemos que la orden de ataque del Belgrano la da el primer ministro y no el comandante de operaciones. Así que para mí en lo personal es un desastre, ¿no? Emocionalmente es una porquería. Perdón, pero es una porquería. Bueno, eso pienso yo, Decile a Néstor que haga las últimas preguntas, ya que corresponde, pues está ahí. Decile porque él no me escucha, Gabriel. Decile a Néstor que te haga las últimas preguntas, porque es lo que corresponde al compañero que está ahí. Gracias, Pablo. Sí, te la dejo a vos las últimas preguntas, Néstor, querido. Yo te agradezco. Digamos, a mí lo que más me perturbó de todo lo que me contó Gabriel fue cómo estaban vestidos. Y me los imaginaba. Acá está el canal de Beagle, a metros, nada más de donde estamos nosotros. Y me imaginaba con este frío que hace acá. Vos me contabas ¿qué tenían puesto esa tarde? Sí, mira, primero aclaro que la Porque el tema de los soldados de Malvinas y de lo que tenían puesto los soldados de Malvinas fue tema de años en la República. Fue tema de años, sí. Yo en el momento del hundimiento tenía el uniforme que usaba siempre en Puerto Belgrano mientras estaba en época de paz, y abajo tenía unos jeans marca Lee, tenía mi campera, una campera que había comprado en Eduardo Sport en Pacífico, y la del uniforme, porque era la forma de abrigarnos. En ese momento nunca nos planteamos nada con respecto a los uniformes. Fue después, porque obviamente no eran... Digamos que ahora estabas 3 veces más abrigado de lo que estabas en ese momento. Sí, por supuesto, claro que sí. En ese momento no había una moral baja con respecto a eso. Nosotros fuimos llenos de entusiasmo. Yo te conté a vos que cuando se hundió el Belgrano cantamos el himno en el agua y eso es así. Por eso esto es una crítica ahora. En ese momento no estábamos pensando en eso. Gabriel, gracias. Pero nos morimos de frío. Un abrazo que te quieren dar seguramente todos los argentinos que te están mirando. Gracias. Así arrancamos en esta víspera que le faltan unos minutos nada más para comenzar de este 2 de abril, de la gesta de Malvinas. Y con esta plaza aquí en Ushuaia absolutamente colmada, Pablo. Gracias, Néstor. Qué lindo abrazo. Con ese abrazo nos sumamos, ¿no?, a Gabriel y a todos los veteranos de la guerra, excombatientes. Y bueno, la verdad que nos abrazamos a ellos. ¿Cómo no acordarse de esa época? Los que la vivimos, yo la viví con 13 años, algunos otros de edad, pero la vivimos muy intensamente. Fue una época muy complicada, muy brava. Vamos a cambiar de tema.